por esta oportunidad extraordinaria que me dan. Yo nunca tomo livianamente una invitación a predicar la palabra de Dios. Así que cuando la pastora me lo dijo, inmediatamente hacemos lo que hacemos todos los predicadores. Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Dime, Señor, ¿qué palabra vas a llevar a tu pueblo? Y no sé por qué razón, el viernes comenzó a dar la palabra bien, pero a golpear bien fuerte mi corazón. Y el domingo cuando entré por esa puerta, yo sabía que los pastores no iban a estar aquí. Nadie me lo dijo. Entré por esa puerta y dije, ellos no están. Yo iba a predicar otra persona. Y pensé en Pastor Johan, que es siempre a quien dejan, pero yo sentía en mi espíritu que no era él el que iba a predicar, sino yo. Señor, ¿cómo es esto? Veo a Pastor Johan que está ahí. Y cuando Pastor Johan comienza a predicar, yo siento que soy yo la que está predicando aquí. Y luego lo entendí, Pastor Johan. Sé por qué está aquí en esta noche. Y sé que el Señor, lo que me estaba hablando a mí, se lo estaba hablando a usted también. Así que no es casualidad, como decimos siempre, que usted esté aquí esta noche. Para que el Señor le diga una vez más y le reitere, la palabra que trajiste el domingo fue palabra que salió de mi boca. Y hoy el Señor reitera otra vez esa misma palabra. Porque le hablaba a usted de la cultura del reino de los cielos. A mí me estaba hablando, es que yo necesito que el pueblo entienda cuál es la cultura del reino. Aleluya. Y uno de los relatos bíblicos que más impactó mi vida fue la dedicación del templo. El rey David, viéndose en una gran casa un día, dijo: yo tengo una gran casa donde habitar. Sin embargo, el arca habita entre cortinas. Y David quiso construirle una casa al Señor. Y el Señor le dijo: no, David, no vas a ser tú quien la construya. La ha de construir tu hijo Salomón, porque sangre tienes demasiada en tus manos. Y desde aquel momento, él comenzó a almacenar lo mejor que había dentro de aquel reino y de otros reinos, para construir entonces la casa que Salomón habría de construir un día. Y una de las cosas que más me impacta es que David no escatimó para nada en obtener las mejores maderas, el mejor oro, la mejor plata para la construcción de aquel templo. De hecho, la Escritura dice inclusive que de todo lo personal, de la riqueza personal de David, él guardó lo mejor para construir el templo. Y mire lo que finalmente a mí me impacta mi vida y trabaja con mi vida todos los días. Esta palabra aparece en 2 de Crónicas 5:13. Dice lo siguiente: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Y qué es lo que me impacta aquí? Es cuando dice que cuando a una sola voz alabaron a Dios, la casa se llenó de la nube del Señor y la gloria de Jehová estaba sobre aquel lugar. Y me llama la atención cuando dice cuando todos a una, porque es que ¿sabe qué? La iglesia tiene que ser una. ¿Usted me escuchó? La iglesia es una. Y cuando la iglesia sea una, la casa del Señor se llenará de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres. El Salmo 133 dice que donde los hermanos habitan juntos y en armonía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa cuando los hermanos habitan juntos y en armonía? ¿Qué hace el Señor? Dígamelo fuerte. Allí envía, Señor, el Señor envía bendición y vida eterna. Y hay dos condiciones. Dice que los hermanos tienen que habitar juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Este templo, cuando fue dedicado,
la presencia de Dios, la gloria de Dios bajó sobre aquel lugar, porque todos, Pastor Johan, cantaban a una. Yo no sé si a los cantores de esta casa les pasa, pero yo creo que ellos anhelan un día que la casa del Señor se llene tanto y tanto de la gloria del Señor que ellos no puedan ministrar de pie, y que el pueblo que estamos allá sentados tampoco podamos permanecer ni sentados ni de pie, sino que estemos delante de la presencia del Señor sin podernos levantar, porque la gloria de Jehová está sobre la casa. ¿Sabe que ese es mi sueño? Ese es mi sueño de toda la vida. Entrar un día, y lo he visto tanto y tantas veces en mi mente, entrar un día y ver que no es necesario ni siquiera que suene ni siquiera la trompeta, no es necesario ni siquiera que la guitarra esté presente, ni el piano, ni el violín, sino que la iglesia sola comience a adorar a Dios con una experiencia tan sobrenatural que la casa se llene de su gloria. A veces veo los cantores de la casa, los ministros de música, el trabajo que pasan para que el pueblo adore. Y mi corazón se entristece, porque ciertamente recuerdo este pasaje donde en la dedicación del templo la casa se llenó de la gloria del Señor cuando todos tocaban y cantaban a una. Y ese debe ser el anhelo de la iglesia. Ese debe ser el anhelo de la iglesia continua. Leyendo estos pasajes de la Biblia, llegamos entonces a la conclusión que donde hay hermanos que tienen un solo corazón, Dios se manifiesta. Diga conmigo, donde hay hermanos que tienen un solo corazón, la gloria de Jehová se manifiesta. Aleluya. En el aposento alto también estaban juntos, y dice la palabra que estaban juntos y unánimes. Y allí el Espíritu Santo descendió trayendo la vida de Jesús a cada creyente. El Espíritu Santo vino a establecer un pueblo, a levantar una iglesia que hiciera visible a Jesús. Voy a repetir eso. El Espíritu Santo vino, ¿sabe para qué? Para que tú y yo, para que la iglesia hiciera visible a Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo mantuvo unidos a aquellos hermanos, y por causa de esa unidad Dios se manifestaba. Ellos recibieron poder por causa de la unidad. Y la pregunta que el Señor hace en esta noche, Él sabe la respuesta. Yo también, usted también. ¿Está la iglesia unida? ¿Está realmente la iglesia unida? Qué pregunta, ¿verdad? El Señor me hablaba y me decía, ¿está la iglesia unida? ¿Acaso Dios no le dio a la iglesia el poder para gobernar sobre los sistemas de este mundo, Pastor Johan? Dios le dio autoridad y le dio poder a la iglesia para gobernar sobre cada sistema de este mundo. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18 es claro y dice, le dice el Señor a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo no sé si queremos algo más claro que eso. Jesús también dijo que tendríamos poder para echar demonios, para hollar serpientes. ¿Por qué la iglesia no gobierna sobre los sistemas del mundo? ¿Por qué la iglesia no gobierna sobre los sistemas del mundo? ¿Sabe por qué? Por causa de lo que decía Pastor Johan. Por causa de la cultura. La cultura es más fuerte que la religión. Mucho más fuerte. La guerra en este mundo, la guerra en esta tierra, decía el doctor Miles Monroe, no es otra cosa que una lucha por la cultura. Él decía, el diablo solamente va a establecer su reino y establece su reino por medio de la cultura. Wow. La iglesia no manifiesta ese poder porque no hay acuerdo. La cultura es más poderosa que la iglesia. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto, dominaban, gobernaban sobre todo.
Y una vez que fueron expulsados de allí, perdieron el reino. Pero tenemos buenas noticias. Nosotros sabemos que vino un segundo Adán. Y el segundo Adán nos vino a traer el reino. Otro de los relatos bíblicos que a mí más me apasiona es cuando yo veo que Jesús está en aquella cruz y al lado hay dos hombres más crucificados. Y entonces a ese que llaman el buen ladrón, porque así lo llaman, ¿verdad? El buen ladrón. Aquel hombre dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y Jesús le contesta: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el reino, le dijo en el paraíso. Le está diciendo a aquel hombre que está allí, aleluya, le está diciendo: te devuelvo, yo devuelvo, porque es que yo voy a devolver al hombre al lugar que Adán y Eva perdieron, porque es necesario que el hombre regrese al paraíso de donde fue expulsado. Aquel reino, aleluya, fue el que Jesús vino a traer. Mucha gente, le preguntamos a mucha gente: ¿a qué vino Jesús al mundo? Y dicen: vino a salvar al mundo y todo lo demás, y eso es parte. Pero mis hermanos, Jesús ciertamente lo que vino fue a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que tú y yo regresáramos a aquel paraíso, recobráramos la autoridad que Adán y Eva perdieron. Aleluya. Que gobernáramos otra vez como fuimos diseñados para hacerlo. Así que todo reino tiene una cultura, ¿verdad, Pastor Johan? Todo reino tiene una cultura. Y esa cultura que tiene ese reino, en esa cultura hay instituciones a los que Johnny Enlow llamó los 7 montes: el monte de la política, la educación, la religión, la salud, el entretenimiento, las artes, la familia y la economía. Sobre cada uno de esos montes, ¿sabe qué? La iglesia debería gobernar. La iglesia debería gobernar sobre cada uno de esos 7 montes. Nosotros fuimos diseñados para gobernar sobre ellos. Pero la iglesia está gobernando sobre esos 7 montes. La iglesia no gobierna sobre ninguno de esos montes. Un reino dividido, dice la Escritura, ¿qué le pasa a los reinos divididos? No prevalecen. Por eso la iglesia como una sola no gobierna sobre esos montes, porque no está unida. Lo que une a los pueblos es su cultura. Por eso es que cuando un reino invade, conquista a otros pueblos, lo primero que hace es imponer su cultura. Eso es lo primero que hace. El idioma es una de las primeras cosas que impone, porque la comunicación permitirá la rápida inmersión dentro de esa cultura. Y esto nos trae a memoria el momento en que los príncipes de Israel fueron cautivos en Babilonia. Cuando eso pasó, vieron estos príncipes y lo primero que el rey de Babilonia dijo era que le apartara a Daniel y a los otros tres príncipes. Dijo: a estos 4 que están aquí me lo van a alimentar con la comida de mi mesa. A estos 4 que están aquí tienen un trato preferencial. Hasta le cambiaron los nombres. Pero allí estaba un Daniel y sus amigos que dijeron: de la comida de la mesa del rey nosotros no vamos a comer. Porque esa es la manera de adoctrinar un pueblo. Esa es la manera de meterle la cultura al pueblo. Y ellos querían que ellos fueran babilonios. Y Daniel se negó. Y sus 3 compañeros se negaron a comer la comida del rey. Pero la iglesia en este tiempo está comiendo la comida del rey. Y no del rey de los cielos, sino que está comiendo la comida de la cultura de este mundo. Está fuerte esto, ¿verdad? La primera vez que me dan una oportunidad. Culpe al Señor. Ya el pastor me dijo que iba bien. Relax. Y entonces, Dios se manifestó en aquel pueblo babilonio de una manera especial. Por causa de Daniel y por causa de estos 3 jóvenes, Dios le mostró a Babilonia y le mostró a aquel rey de Babilonia que él gobernaba sobre él. Es interesante cuando él dijo: adoren al Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel es el único Dios y es el Dios verdadero. Y si usted ha leído esos relatos, ve que estos jóvenes, que si los leones que fueron echados al fuego, al horno de fuego 7 veces más caliente, eso es impresionante.
Y finalmente, el rey tiene que reconocer, y todos los babilonios, que ciertamente el Dios de Daniel es el Dios sobre todos los dioses. Que el rey de Daniel es el único y verdadero Dios. De hecho, hizo un decreto para que se adorara al Dios de Daniel. Bendito sea su nombre. Por encima de las órdenes que podían arrebatarle la vida a estos jóvenes, estaba la fe de aquellos jóvenes, y Dios se manifestó en presencia del gobierno babilónico. Si el reino de los cielos tiene su cultura y esta trae el establecimiento del gobierno de Dios, ¿por qué la iglesia no acepta esa cultura? La cultura del reino tiene su propio lenguaje. Hermanos míos, la cultura del reino tiene su propio lenguaje. Tan es así que nosotros hablamos en lengua, porque la cultura del reino tiene su propio lenguaje. En una ocasión viví una experiencia bien difícil. Esto del mundo de las tinieblas pues no es cosa ligera. Y habían unos demonios que se habían manifestado en un lugar. Yo estaba orando en mi casa, y mientras yo oraba, yo había visto que aquella manifestación venía. Y cuando me tocó enfrentar aquella situación, viene alguien y ora por mí y me dice: no temas, porque a ti no te va a tocar. Y sí se manifestaron aquellos demonios. Sí fue una cosa terrible. Y en medio de aquello yo comencé a hablar en lenguas. Y yo decía, pero no entiendo, pero seguía hablando en lenguas. Aquel hombre que estaba endemoniado se retiró. Después yo hablé con él y me dijo: yo no entendía el revolú de lo que tú estabas hablando. Nunca entendí las cosas que estabas diciendo, pero una cosa yo sé, y es que había alguien negro, oscuro, metido dentro de mí. Algo que me estaba atormentando. Es que yo sentía que algo me asfixiaba, que me quitaba la vida. Y cuando tú comenzaste a hablar en lengua, aquello que estaba allí se fue. Porque el lenguaje del reino, porque el idioma del reino, aleluya, tiene poder. Y después lloraba y le preguntaba: Señor, y esto y el otro, porque uno siempre le anda preguntando, y más las mujeres casi no preguntamos. Así que se imagina toda mi conversación con Dios aquel día cuando eso pasó. Y el Señor me dijo: es que no era necesario que él lo entendiera, ni tú tampoco. Era necesario que la legión que tenía dentro de él lo entendiera y saliera de donde estaba. Así que la cultura del reino tiene su propio lenguaje. La cultura del reino también tiene un lenguaje, que hablamos tú y yo. Y es un lenguaje que habla de victoria, no habla de derrota. Sin embargo, la iglesia continuamente está hablando de derrotas, cuando el lenguaje del reino es hablar de victoria. Porque Cristo alcanzó la victoria para que tú y yo fuéramos victoriosos. No es para que fuéramos cobardes. No es para que no pudiéramos enfrentar las cosas que nos acontecen día a día. La cultura del reino metida dentro de nosotros hace lo que usted y yo no podemos hacer. La iglesia vive asustada. Con la pandemia lo demostró. Yo le digo una cosa a mis hermanos. Me invitaron a predicar una iglesia una semana antes de que a mi esposo le aconteciera un diagnóstico médico que fue terrible. Y el mensaje que el Señor me dio en aquella mañana en aquella iglesia era que antes de que yo pidiera alguna cosa, ya el Señor me la había concedido. Antes de que te ocurra una cosa, antes de que estés atrapado en una situación, ya el Señor te dio la salida. Y yo siempre vivo en esa confianza. Así que me trasladé al hospital con mi esposo, y yo no estaba vacunada y mi esposo no estaba vacunado. Y no dejaban pasar a nadie que no estuviera vacunado. A todo el mundo le pedían su Vacu ID. Y yo llegué a aquel hospital, mi esposo le dijo la verdad, nosotros no estábamos vacunados. Y le dijo al que estaba en el front desk, le dijo: si mi esposa necesita entrar, ¿ustedes la van a dejar entrar? Y le dijeron que sí. Mi esposo estuvo en aquel hospital 5 días. Los guardias nunca me pidieron un Vacu ID. Me abrían la puerta inmediatamente que yo llegaba, Pastor Johan. Yo hacía la fila como todo el mundo para que me pidieran el Vacu ID. Un día estoy yo en la fila esperando que me lo pidan. Y cuando mi hija viene diciéndome: mami, papi está allí, y se quitó el suero y se lo van a poner, que cuando tú subas, y viene el guardia corriendo con un sticker y me lo pega aquí y me dice: váyase corriendo y atienda a su esposo. En las salas de emergencia,
El guardia paraba a todo el mundo para preguntar por su Baco ID. A mí me abrían la puerta con un solo botón y me dejaban entrar. Porque donde quiera que usted y yo estamos, portamos el reino de Dios. Porque nosotros portamos la autoridad y portamos el gobierno de Dios en nosotros. Por eso nunca tuve miedo, ni de diagnósticos, ni de nada en aquel lugar. ¿Sabe después que me dijeron? Que mi esposo necesitaba 7 especialistas un fin de semana. Aquí es difícil encontrar un solo especialista. Y me dicen que mi esposo necesita 7. Y de difícil, es bien difícil encontrar un cardiólogo intervencionista, un cardiólogo genético, un cardiólogo especialista en fallo cardíaco, que solamente hay 2 en Puerto Rico, un radiólogo intervencionista, un pulmonólogo. Hicieron una lista de 7. Y me dijeron que esperara allí un fin de semana. ¿Sabe qué? Aparecieron los 7. Los 7 un fin de semana hicieron fila para ir a ver a mi esposo. Ninguna cosa le faltó. A mí no se me impidió que entrara a aquel hospital. Y yo no dije una sola mentira, no tuve que inventar absolutamente nada. Porque cuando yo llegué allí, el reino de los cielos también estaba allí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Trabajo en un lugar donde mucha gente me dice, tú no deberías estar trabajando allí. Pero el Señor me mandó a aquel lugar. ¿Y sabe qué? Puedo decirle con toda certeza que en aquel lugar el reino de Dios se está manifestando. Quiero decirle que en aquel lugar, aleluya, el reino de Dios está presente. Y está presente porque el reino de Dios, la cultura del reino está metida dentro de mí. Amén. La cultura del reino tiene también su propia moneda, sus riquezas. Pero la iglesia habla de escasez. Yo tengo muchos testimonios que puedo darles acerca de que cuando yo no tenía un solo centavo, como mi papá es el dueño del oro y de la plata, mi papá lo pagó todo. Tengo testimonios que uno de ellos compartí con el pastor, de cómo un banco me demandó y era un banco me demandó a mí, un banco, a nosotros, nada menos. Y un banco que no pierde y que una. El día que nos tocó deponer, yo voy y el Señor me había dicho, tú vas a ser el Aarón de tu esposo. Aleluya. Y el pastor me mandó el Aarón. ¿Por qué será? Y allí, en medio de aquella ponencia, finalmente, ¿sabe de cuánto era lo que yo tenía que pagar? $535,000. $535,000. Esa era su demanda, más gastos de abogados. Y yo dije, bueno, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre del Señor. Cuando terminamos aquella ponencia con aquellos abogados que pagaron, que eso es una barbaridad, abogados increíbles, ¿verdad? Y no lo que tenía yo. Finalmente el abogado dijo, yo nunca he tenido en este lugar una deponente como tú, después que terminaron. Y yo dije, ¿y lo que te espera? Semanas más tarde recibí una carta que decía que toda la deuda había sido cancelada. Cuando usted ha visto que una deuda como esa, un banco la condona, me condonaron toda la deuda para la gloria de Dios. Así que yo puedo escribir, como muchos de ustedes, un libro de las manifestaciones del reino dentro de nosotros, cuando nosotros estamos alineados y practicamos la cultura del reino y no de la de los hombres. Cuando nosotros estamos conscientes de la cultura del reino, hay muchas cosas que le pedimos a Dios, pero te tocan a ti y a mí, hermano. Nos toca a nosotros. Yo siempre recuerdo de que yo empecé a trabajar como maestra, yo siempre iba muy bien puesta a trabajar y los estudiantes me decían, Missy, pero ¿para qué usted viene para esta porquería escuela tan linda? Y yo le decía, yo no vengo por la estructura, yo vengo por ustedes. Y la excelencia en todo lo que yo hago, porque la cultura del reino demanda de ti y de mí, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, dice Colosenses 3:23. Y las cosas que se hacen para el Señor, se hacen con excelencia, no se hacen con mediocridad. Las cosas que hacemos para el Señor se hacen con excelencia. Sin importar si tu jefe
te lo agradece o no te lo agradece. Eso es cultura del reino, ¿sabes? Donde quiera que vamos, trabajar con excelencia. Tu jefe puede ser un malagradecido. Tu jefe, es que tú no tienes, a veces miramos y decimos, es que este jefe mío no me valora. Es que ve que yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde pega ahí. Y mi jefe no valora, aquella se va temprano, aquella hace trampa, aquella falta. Y sin embargo, yo que vengo todos los días, a mí ni un reconocimiento me da. Déjame decirte, hermano y hermana, es que tú no trabajas para los hombres, tú trabajas para el Señor. Y te voy a decir algo más, que a mí cuando lo leí en la Escritura, cuando lo entendí, cuando el rema, la revelación vino a mí, muchas cosas en mi vida cambiaron. Yo trabajaba de 8 a 3 de la tarde en la escuela. A veces me quedaba a las 4, a las 5 de la tarde dándole tutorías a los muchachos gratis, ¿sabe? Daba tutorías de química, que eso lo pagan bien, pero gratis. Porque yo trabajo para el Señor y no para los hombres. Y en aquel lugar fue muy feliz y soy muy feliz en el lugar donde trabajo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la escasez, a pesar de todas las cosas que usted, todo lo que usted escucha que está pasando en el departamento de educación, es verdad. Seguimos igual. No hay fotocopiadora. Yo pago las copias de los exámenes de los muchachos. Yo compro el papel. Yo compro los marcadores. Seguimos igual. Y cada vez que voy a comprar algo, no pienso que de mi sueldo estoy gastando, pienso que de mi sueldo estoy invirtiendo. Hay una diferencia entre gastar e invertir, hermano. Hay una diferencia muy grande. Yo aprendí a hacer inversiones en el reino y no gastos en el reino. Amén. Así que, y por demás está decirle que Dios me lo multiplica absolutamente todo. Y no me importa que me lo agradezcan o no me lo agradezcan los hombres. A mí me basta con que el Rey de Reyes y Señor de los Señores me mire, se contente conmigo y me sonría. Porque me dice el Señor, aleluya, en ese lugar estás estableciendo la cultura del reino. En ese lugar estás estableciendo que yo soy tu Dios y soy el primero. Una de las cosas que establece la cultura del reino es esa. La primera, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso se llama adoración. Así que cuando yo adoro al Señor, Él está por encima de mi jefe, por encima de la vecina, por encima de todo aquel que te quiere hacer la vida a cuadritos. La vida se te hace cuadritos cuando la cultura del reino no está metida dentro de ti. Pero cuando la cultura del reino está metida dentro de ti, no hay quien te haga la vida a cuadritos. Amén. Esa ha sido mi experiencia con el Señor. El reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos es una cultura que sana a los enfermos, pero la iglesia cree que las farmacéuticas, antes que Dios, curan los enfermos. Y eso es una realidad, hermanos. Es una realidad. A veces inclusive veo gente que pasan para que oren por mí porque estoy enfermo. Pero ¿realmente crees que Dios puede sanarte? ¿Realmente lo creen? ¿Realmente la iglesia lo cree? Ya yo veo iglesias que ni siquiera oran por los enfermos. Cuando vino la pandemia no los dejaban entrar porque que estaban enfermos. Yo no entiendo eso, pastor, nunca lo entendí. Durante la pandemia fue gente a mi casa enferma. Yo nunca me puse el bozal y yo le declaraba en el nombre de Jesús, tú estás sano. Y sentían síntomas de todo y después me decían, los resultados están negativos. Estoy completamente sano para la gloria de Dios. Oré por una mujer con un cáncer en un seno y fue una de las experiencias más dramáticas, más fuertes que yo vi en mi vida. Aquella mujer apretaba su seno y el chorro de sangre caía allá, con pus y todo. Cuando yo vi a aquella mujer en esas condiciones, yo llego a la escuela, eso fue en la escuela, llego a la escuela y la veo y le digo, no sé, pero el Señor me dice que tú necesitas que yo ore por ti. Y ella me dice, pues sí, maestra, usted puede orar por mí. Yo le dije, como yo entro a las 9 de la mañana y son las 8, todavía no estoy en el horario lectivo, a mí nadie me puede decir nada. Y si me dicen, que me digan, porque yo obedezco al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y hablando de eso, admiro al presidente Trump por eso. Hizo más que la iglesia. Yo no sé si usted vio el discurso del presidente, pero allí se paró y el presidente dijo, la agenda woke no va. Los sexos son masculino y femenino. Y dijo algo más, así me ayude Dios a gobernar sobre este pueblo. Y la iglesia ya no, muchas iglesias no dicen eso en sus altares. ¿Se han congraciado con todo el mundo? Lo importante es el amor. ¿Usted no ha escuchado eso? Que lo importante es el amor. A mí me invitaron a predicar a una iglesia donde las 2 pastoras son lesbianas. Yo no lo sabía. A mí me invitaron en el desayuno de oración. El alcalde nos invitó y yo fui. Y allí estaban aquellas pastoras buscando quién predicar en la casa. Yo no me ofrecí. Ellas comenzaron a mirar y me dice una de las pastoras que estaba conmigo, ellas son lesbianas y tienen una iglesia allí en el centro del pueblo. Ay, yo estoy en duda si voy a predicar o no. Y yo le dije, pues si donde mí se acercan, yo sí voy a predicar a su iglesia, pero voy a predicar lo que dice la Escritura. Yo no voy a predicar lo que ellas me van a decir. Yo voy a predicar lo que dice la Escritura, porque yo predicando esa Escritura, ellas también pueden alcanzar misericordia y ellas también pueden ser salvas por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? No me invitaron. Invitaron a otra pastora. A mí no me invitaron. Así que me imagino que aquello se corrió entre el grupo de pastores que estaban allí, porque éramos muchos y ella estaba buscando a quién y no me invitaron. La cultura del reino, aleluya, tiene poder, tiene un lenguaje. La cultura del reino dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Te ha leído eso? Y dice que la mujer es la ayuda idónea. La cultura del reino dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y año tras año, día tras día, yo me encuentro mujeres fatigadas, mujeres cansadas, mujeres hastiadas. Porque si no son ellas las que salen al frente y hacen algo por su casa, la casa se les cae encima. Y la cultura del reino, eso no es lo que dice, varón. Hermano que me estás escuchando, la cultura del reino dice que tú eres la cabeza del hogar. Y es hora de que las mujeres y los hombres tomen sus posiciones. La cultura que estamos viviendo, esa cultura de la que hemos sido influenciados, es la que entonces ha dicho otra cosa y ha cambiado los roles dentro de la familia. Le hablé de los 7 montes, la familia es una, donde ahora vemos mujeres que están liderando sus familias porque no hay un hombre al lado que quiera liderarla. Eso no es cultura del reino. Amén. La cultura del reino no quiere que las mujeres usurpen esa posición, porque en realidad Dios estableció que el hombre sería la cabeza. La cultura del reino llama pecado al pecado y no negocia con lo que está fuera de la palabra de Dios. Pero la iglesia últimamente está llamando bueno a lo que está mal. La cultura del reino dice que el rey se adora antes que todas las cosas y la iglesia se está adorando a sí misma. Eso es lo que está haciendo la iglesia. La cultura del reino habla de que tú cuides tu cuerpo y la iglesia se va detrás de un cerdito. Esto es increíble. Usted sabe las personas a las que yo les enseñé por qué, con evidencia científica y todo, acerca de los alimentos genéticamente modificados, me cansé. De lo que eran los productos orgánicos, lo que no era, lo que estaban haciendo con las mutaciones genéticas, nada más que me dieron por lo que me gusta, por la genética. Y yo comencé a leer acerca de la genética, igual que con las vacunas. Y responsablemente yo enseñé a una iglesia cómo tenía que comer y por qué debía dejar esto y por qué debería dejar lo otro. Cuando le hablé del sazón Axen, cuando le hablé de los cubitos Nor, las hermanas pusieron los ojos como 2 pesetas. ¿Y sabe qué? En la iglesia, cuando yo servía, lo que yo servía en la iglesia, porque uno tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo es posible que yo me pare aquí a predicar y haga otra cosa? Allí no habían Coca-Colas, allí no habían Pepsi-Colas. Habían jugos orgánicos, bajos en azúcar. Y si sigo contándole, y las hermanas miraban de reojo, eso era cuando yo daba los talleres y esas cosas. Cuando eran otras actividades, pues ellas traían el cerdito y todo lo que querían.
Y después de todas estas semanas que yo me preparé muy bien para traerle todos estos mensajes, un día me dicen las hermanas, vamos a hacer una gran comida para toda la iglesia. Pastora, no se preocupe, nosotros nos encargamos de todo. ¿Sabe qué era todo, verdad? Allá había todo lo que yo dije que no deberían comer. Todo estaba allí. La cultura es más fuerte. Y yo le dije, me acuerdo que había un hombre que era diabético y me dijo, fui a Guayama y me comí una alcapurrica así gigantesca. Aquello era una cosa, me trajo hasta las fotos. Y yo le dije, de verdad, y estaba buena. Y me dijo, sí, riquísima, tostadita y todo. ¿Te la disfrutaste? Y me dijo, sí, me la disfruté mucho. Yo dije, pues, qué bueno. ¿Qué más puedo hacer yo, hermano? Y con mucha tristeza en mi corazón, porque hoy en día ha perdido sus riñones. Y oramos al Señor por sanidad por él, igual que las personas que se le tapa todo lo que tienen, arterias y todo, y saben que no pueden comerse el cerdito y se siguen comiendo el cerdito. Cuando Dios dice que tu cuerpo es templo ¿de qué? Y ese templo hay que cuidarlo. Y si seguimos, hermano, no acabo, porque yo estuve semanas hablando de eso. Pero total, se fueron detrás del cerdito, se comieron hasta el rabo, porque no ejercen dominio propio. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una lata de Coca-Cola lo va a gobernar a usted? La Escritura dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Cómo usted me va a decir que a mí una lata de Coca-Cola va a gobernar mi vida? ¿Cómo usted me va a decir? Le digo a los estudiantes a veces, ¿cómo tú me vas a decir que el taquis este que te estás comiendo, que no es otra cosa que monosodio glutamato, eso es un carcinógeno? En mis primeros cursos de química, lo primero que la profesora nos dijo, nunca consuman nada que tiene monosodio glutamato, MSG. Y todo eso está lleno de monosodio glutamato, los doritos que te gustan, las papitas que te gustan, todo tiene monosodio glutamato. ¿Por qué? Porque una vez, ¿se acuerda de un anuncio de Lay's que decía, no te puedes comer solo una? Claro que no, porque el monosodio glutamato es adictivo. Y una vez que te comes una, te quieres comer la bolsa. Y el monosodio glutamato está acabando con la vida de la gente. Pero el Ajinomoto, todo eso, eso lo tienen los cubitos Nor, eso lo tiene el Sazón Accent, todo eso lo tiene. Pero la cultura es más fuerte que cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. Así que la cultura del reino dice también que Jesús oró por la iglesia para que la iglesia fuera solo una, y la cultura del reino dice que la iglesia tiene que ser ¿cuánta? Una. Cuando la iglesia es una, Dios se manifiesta. La cultura de esta tierra es tan fuerte que hay gente, hasta cristianos, esto es lo último que vi en estos días, cristianos felicitando a Bad Bunny. Tengo que decirlo, hermano, me lo tengo que sacar de encima, porque no lo he podido hacer en la escuela, pero ya mismo eso va. Ya mismo agarro a mis estudiantes y le digo 5 cosas. Mire, se van detrás de un conejo que se porta mal, un conejo que es cantante de pornografía, porque lo que canta es pornografía, ¿o no? Dígame que lo que canta no es pornografía. Miren, yo he visto hermanos de la iglesia comprándole boletos para que sus hijos vayan a ver a Bad Bunny. Una vez me tocó predicar en una iglesia y prediqué contra Disney, contra Netflix y contra todo lo que había. 2 o 3 hermanos salieron, me abrazaron llorando y me dijeron, desde hoy en mi casa ya no hay más Netflix y ya tampoco hay canal de Disney. La iglesia estaba llena. Reconocieron que la palabra que Dios había traído de aquel día era cierta. Sin embargo, solo respondieron esos 2. La cultura. Aleluya. Ese conejo se puso una pava y cantó un lelolay. Mire, se puso una pava y cantó un lelolay. Estaba yo leyendo por las redes que las pavas se acabaron, porque van todas para el concierto. ¿Qué hizo él? Apelar a la cultura.
Y vemos inclusive que hay ministros, escuche esto, que estaban diciendo, por fin Bad Bunny, lo felicitamos, qué bueno. Qué bueno que trajo, que está adecentando las canciones que tiene. Y eso, como dice la hermana, es una estrategia. Una estrategia, si me meto dentro de la cultura que está arraigada dentro de la gente, los tengo. Sin embargo, si la iglesia mantiene la cultura del reino, que Pastor Johan también comenzó a hablarlo el domingo, y si usted mete esa cultura del reino y usted la vive todos los días, sabe que la cultura de los hombres tiene que desaparecer. Y el reino de los cielos se establece porque se establece. Jesús vivió en medio de aquella cultura, mis hermanos. Y mire a ver si Jesús no los cambió. Pudiéramos hablar días enteros acerca de la cultura que estaba permeando en aquel lugar. Y cómo Jesús se infiltra en aquella cultura y comienza a decirle, habéis oído que se os dicho esto, pero yo te digo que es esto. Amén. Nosotros estamos llamados a cambiar el entorno donde vivimos. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Y a veces a mí me pasa, como le pasó a Jeremías. Jeremías en el capítulo 23, versículo 9 dijo, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Yo he sentido muchas veces eso que sentía Jeremías. Y he llorado en mi casa, postrada en el piso sin poderme parar, llorando como Jeremías. Porque Dios está hablando una cosa y los profetas están hablando otra cosa. Porque la iglesia no quiere. Mire, yo he visto la manifestación del reino de Dios en mi vida y muchos aquí lo hemos visto. Pero eso no es en realidad el reino. El reino es cuando toda la iglesia hable lo mismo, cuando toda la iglesia tenga la misma cultura. No importa que sea la alianza misionera, no importa que sea esta iglesia, no importa que sea la iglesia, la denominación que sea, pero la iglesia está llamada a observar la misma cultura. Y no se trata de que canten lo mismo, nunca ninguna iglesia va a ser igual. Pero hay unos principios del reino de los cielos que la iglesia tiene que manifestar donde quiera que va. Su lenguaje. ¿Qué idioma estás hablando? ¿Hablas el idioma de la fe? ¿Crees lo que cantas? Qué lindos los cánticos de hoy, ¿verdad? Uno de ellos hablaba, demuestra tu gloria aquí y ahora. El otro cántico estaba hablando, una iglesia unida pide hoy. Aleluya. Una iglesia unida pide hoy. ¿Y el tercer cántico cuál fue? Ya se les olvidó. ¿Cuál fue el tercer cántico, hermanos? ¿Qué queremos qué? Creemos. ¿Creemos? Creemos, iglesia, realmente creemos. Aleluya. La iglesia tiene miedo hasta de orar. La iglesia está llamada a manifestar el reino y no absorber la cultura de este mundo. Yo conozco el poder de Dios. Anhelo ver una iglesia que adore a Dios como un solo hombre y que la gloria de Dios descienda como el día en que esos adoradores, esos sacerdotes alababan a Dios y los sacerdotes no podían ponerse de pie para ministrar. Si cada uno de nosotros nos hiciéramos uno para adorar, si cada uno de nosotros nos hiciéramos uno para establecer la cultura del reino donde quiera que fuéramos e impedir que otra cultura nos gobierne, uno para amar al prójimo como a nosotros mismos, uno para ser discípulos, uno para discipular y llevar la comunión a través del bautismo al discipulado, entonces la iglesia gobernaría y Jesucristo se sentaría en los 7 montes. Yo no sé tú, pero yo anhelo ver a Jesús sentado sobre los 7 montes. Dice la Escritura que Él será retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. ¿Sabía usted que un rey no llega a la colonia
hasta que allí la cultura del reino esté manifestada y esté establecida. Nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo. Nosotros estamos esperando su llegada. La iglesia, muchas iglesias, ¿saben lo que viven pensando? El día que cuando allá se pase lista que me voy para el cielo. ¿Y sabe qué? Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a manifestar la autoridad, el gobierno, el poder que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Es aquí en la tierra, mis hermanos. Es aquí donde usted tiene que manifestar el reino. Usted y yo tenemos que manifestar el reino. Y si cada uno de nosotros que somos iglesia nos unimos, imagínense lo que va a pasar en este lugar. Si todos tenemos el mismo propósito, si todos nos unimos para adorar a un solo Dios, si cada uno de nosotros sigue los preceptos, habla el lenguaje del reino, habla el lenguaje de la fe, activa esa moneda del reino que se llama la fe. Cosas grandes van a ocurrir en este lugar. Cosas grandes van a ocurrir en todo Puerto Rico. Pero la iglesia tiene que estar unida. Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia no está unida? ¿Cuántos creen que la iglesia no está unida? Raise your hands. Vamos, levante sus manos. ¿Cuántos creen que la iglesia no está unida? Pero la iglesia también eres tú. Un mismo propósito. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Señor. Amén. Hermanos, esta fue la palabra que el Señor me dio para nosotros esta noche. Y como le dije, no tomo liviana nada de lo que el Señor me ha dicho, nada liviano. Sino hay un gran peso dentro de mi corazón porque la iglesia llegue a ser una sola. Sin importar la denominación, y yo no estoy hablando de eventos ecuménicos donde cada uno tiene su propio gobierno y su propia agenda. Estoy hablando de una iglesia que es su Dios, su único Dios, pero su único Dios sea el que reverencie, sea el que adore, aleluya, a Jesucristo, nuestro Señor. La gloria para el Padre, la gloria para el Hijo y la gloria para el Espíritu Santo. Amén. Gracias, iglesia. Gracias por estar aquí. Aleluya. Santo eres, Señor. Oramos por muchas cosas, hermanos. Y por muchas cosas no tenemos que orar. Inclusive déjeme decirle más. Yo hace años que dejé de orar por la casa, por el vestido, por la finanza. Yo no oro por nada de eso. Dice la Biblia que por eso oran. ¿Sabe quiénes oran por eso? Los que no creen, los incrédulos. Yo no oro por nada de eso. Mi Dios pues suplirá, dice la Escritura. Dice que es el dueño del oro y de la plata. Cuando hablo de mis hijos, yo digo, la palabra dice que mi descendencia no mendigará. La palabra dice que mi descendencia será bendita en la tierra. Así que sin importar en la situación que ellos se encuentren, yo creo esta palabra, camino por esta palabra. Yo no tengo temor de malas noticias. Porque la noticia que tengo dentro de mí es más grande, es más fuerte, es más verdadera que toda otra noticia. Pastor Johan, la cultura. El problema es la cultura. Si la cultura del reino de los cielos se establece en medio de la iglesia se hace una. Si la iglesia se hace una, gobierna sobre la economía, sobre la familia, sobre el gobierno, sobre la política, sobre la salud, sobre la educación. En mi iglesia, en mi escuela yo oro, ¿sí? Y le digo a mis estudiantes, ¿a quién les sirvo? Tengo compañeros maestros que decían que eran incrédulos y ateos, qué sé yo, de todo. Y ahora saben qué me dicen. Ora por mí, por favor. Amén. Gloria a Dios. Hace poco el papá de una compañera se enfermó con un cáncer terminal. Con sus ojos llorosos fue donde mí y me dice, por favor, yo sé que tú tienes un pool con Dios, así me dijo. Yo sé que a ti Él te escucha. Le dijo también a ti. ¿Cómo tú vas a decir, Dios no tiene hijos favoritos? Le dije, aunque déjame decirte,
yo presumo de que soy la mimada del Señor. Pero Dios no tiene hijos favoritos. Oramos juntas, la que no cree, y vimos el milagro de Dios sobre aquel papá. Ahora me dice, oye, ¿qué Biblia es buena para yo comprar? Me dice el otro día, estoy buscando un lugar para llevar a mi hijo, para congregarnos. Y lo último que me dijo hace 2 semanas fue, tu Dios es verdadero. Aleluya. Y me dijo, yo quiero ser como tú. Yo quiero servirle a ese Dios que tú le sirves. Porque rescató a mi padre de la muerte. Y ahora sé que tu Dios es verdadero. A una testigo de Jehová, difícil, caso difícil. Yo le hablaba solamente y le testificaba lo que Dios había hecho. Nunca le dije la Biblia, no contendí con ella por eso. Solo le hablaba de los milagros que Dios hacía. Un día se acercó llorando y me dijo, mi mamá está muy grave, ¿puedes orar por él? Testigo de Jehová. Y le dije, yo voy a orar por tu mamá, pero en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que todo lo que yo pida creyendo en el nombre de Jesús, el Padre me lo concederá. ¿Tú puedes creer en eso? Ella era de las altas esferas de los testigos de Jehová. Y me dijo, no me queda de otra. Voy a confiar en tu Jesús. Y como Dios no nos deja en vergüenza, sanó también a su mamá. Y me dijo, estoy pensando que ya no soy más testigo de Jehová. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, pastores. Bendiciones.